¿Alguna vez ha pensado en invertir? Si su respuesta es que sí, comparte opinión con 80% de las personas que tomaron mi investigación. Y muy posiblemente, al igual que ellos, tenga como principales limitantes la falta de la inversión inicial o el miedo a que el emprendimiento no funcione y pierda esa inversión. Pero ¿y si yo le dijera que existe una fórmula que le asegura una correcta estructura de capital inicial que le protege ante futuros riesgos de liquidez? ¿Le gustaría poder aplicarla? Con mi trabajo de investigación aprenderá cómo revisar por usted mismo el cumplimiento de las reglas de solidez en su emprendimiento. Hola, mi nombre es Viviana Morales y este es mi trabajo de investigación empresarial aplicada. Relación del cumplimiento de las reglas de solidez financiera y el impacto de una crisis en el éxito o no de los emprendimientos en Costa Rica. ¿Qué son entonces las reglas de solidez? Según Núñez, el financiamiento de toda inversión debe buscar una armonía entre liquidez y exigibilidad, y toda inversión en activos debe financiarse con una fuente cuyo vencimiento esté acorde con el periodo de recuperación del activo. Tenemos, por lo tanto, fuentes de inversión que se clasifican según su liquidez en activo fijo, que son los terrenos y las inversiones, y el activo circulante, que es mucho más líquido, que son los inventarios y las cuentas el dinero que tengamos en nuestras cuentas bancarias. Por otro lado, tenemos las fuentes de financiamiento que se miden según su exigibilidad, donde el pasivo circulante es exigible en muy corto plazo y el pasivo a largo plazo y el capital menos exigibles. Para poner un ejemplo, sería ilógico pensar en que vamos a construir una torre de apartamentos para alquiler y que lo vamos a financiar con la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito la tendremos que pagar en 30 días y la construcción del apartamento nos tomará 6-8 meses. Por eso, las reglas lo que buscan es un calce entre la liquidez y la exigibilidad de nuestros recursos. Es decir, lo que vamos a evitar es financiarnos con pasivo de muy corto plazo. Esto no quiere decir una aversión a la deuda. La deuda es buena, lo que estamos es protegiendo nuestra liquidez. La solidez evalúa, por lo tanto, el cumplimiento de este principio financiero. ¿Y qué dicen nuestras reglas de solidez? Tenemos dos reglas. La primera nos indica que el activo fijo, es decir, nuestra casa de alquiler, debe estar financiado más de un 50% por capital, el otro 50% también por pasivo de largo plazo, mientras que el activo circulante de un 20 a un 30% por pasivo circulante, para evitar el financiamiento con fuentes muy exigibles. La metodología de mi investigación es una metodología mixta. Por cuanto tiene un componente cuantitativo, se realizaron 8 preguntas a 100 personas mediante una encuesta y un elemento cualitativo. De esas 100 personas se seleccionaron 4 emprendimientos independientemente de si están activos o no. Se les realizó una entrevista con 13 preguntas y un análisis financiero posterior para determinar el cumplimiento o no de sus reglas de solidez. Siendo que el foco de la investigación es el cumplimiento de las reglas de solidez y cómo los emprendimientos enfrentan una crisis en Costa Rica, vamos a enfocarnos en los resultados cualitativos de la investigación. El primer emprendimiento corresponde a una empresa que se dedica a la sublimación publicitaria, un muchacho súper joven de 30 años que tenía ahorros y un amigo le comentó que las máquinas eran súper económicas y decidió emprender. Su diferenciador ante la crisis es que tienen una estructura sumamente liviana. Ellos cobran por anticipado, por lo que compran el inventario que van a sublimar, de ahí sacan la rentabilidad y los costos de transportes, por lo que no manejan pasivos circulantes. Su activo fijo corresponde a un 65% que corresponde a las máquinas y está 100% financiado por su propio capital.
segundo emprendimiento corresponde a una soda. Una señora fue despedida y decide tomar su liquidación para invertir. Toma un local que está disponible frente a una escuela pensando en los padres de familia y el personal de dicha institución. Sin embargo, abre operaciones en septiembre y cae la huelga nacional de educadores. Ella tenía los recursos para seguir operando por 6 meses más, sin embargo, ante la incertidumbre decide cerrar en enero. Estamos de nuevo pensando en una escuela, en periodo entre septiembre y enero, donde ya el ciclo lectivo estaba de todas formas terminando, y ella indica que tenía recursos para seguir operando por 6-8 meses más, pero la incertidumbre del no saber qué iba a pasar le hizo tomar la decisión de cerrar. Por lo que podemos ver con que aún en los emprendimientos donde sí se cumplen las reglas de solidez, hay un soft skills también de perseverancia en el emprendedor. El tercer emprendimiento corresponde a una importadora y comercializadora. Súper interesante, tienen más de 30 años en el país, con 6 bodegas y sucursales. Sin embargo, como podemos ver, su activo fijo corresponde solamente a un 8% porque todas sus ubicaciones son alquiladas. Su pasivo circulante, también muy pequeño, corresponde a las cuentas por pagar a sus proveedores, a quien todos maneja de contado. Su mayor componente en activo es el activo circulante, compuesto por su inventario. Su diferenciador ante la crisis, me indica, es piense rápido. Ante la pandemia, su primera idea fue ver cómo importaba las mascarillas desde China e importar también las máquinas para serigrafiar, que como vimos en el primer emprendimiento, muchas personas tomaron sus liquidaciones para emprender sus propios negocios. El cuarto emprendimiento corresponde a una clínica estética, donde su fundador decide abrir su propia clínica después de mucho tiempo de trabajar para otros lugares. Su activo fijo, un 34%, corresponde a las máquinas que sí tienen una vida útil más larga y le hace sentido adquirir. Las otras, como nos indica, son como los iPhones y cada año se obsoletan y salen nuevas tecnologías, por lo que hace más sentido alquilarlas. Su diferenciador ante la crisis nos indica que durante la pandemia las personas se veían mucho en el espejo y se veían las arruguitas, por lo que tuvo un gran incremento en ventas, y su decisión fue capitalizar esas ganancias abriendo 2 clínicas nuevas, una en Guanacaste y otra en Jacó. Las recomendaciones finales para validar que su emprendimiento se encuentra en cumplimiento de las reglas de solidez y asegurar la permanencia en el tiempo serían 2. Primero, haga un análisis de su estructura financiera actual y revise cómo está su calce en la liquidez. Y número 2, tenga en Excel un flujo de caja o un presupuesto que le permita hacer análisis de liquidez y prever posibles riesgos de insolvencia. También, como elemento propositivo, se presenta a los emprendedores la fórmula matemática para aplicar el modelo Z de Altman. Este modelo lo que busca es tratar de predecir si una empresa tendrá problemas de insolvencia en el futuro. La fórmula considera el capital, las utilidades retenidas y el activo total. Y luego de aplicar la fórmula, si el resultado indica que es mayor a 2.99, la empresa no tendrá problemas de insolvencia en el futuro. Si el resultado es menor a 1.81, es una empresa que de seguir así, la empresa sí tendría problemas de caer en insolvencia, y también se considera una zona gris o no bien definida si el resultado es entre 1.82 y 2.98. Y la última recomendación y la más importante, confíe en su intuición. No permita que el miedo le robe la oportunidad de hacer sus sueños realidad.